Bienvenidos a la clase número 2 de los materiales básicos para practicar patchwork. En esta ocasión vamos a centrarnos en la sección de papelería y materiales que nos van a ser necesarios para practicar el patchwork, pero que no vamos a adquirir en una mercería. Y entonces paso un poquito a detallaros los principales, los esenciales. Lo primero de todo, os vais a hacer con un portaminas, ¿vale? Un portaminas con su paquetito de minas de repuesto y una goma de borrar. Esto nos va a resultar muy útil para realizar las plantillas y patrones y en algunas circunstancias incluso también para marcar la tela, ¿vale? Siempre recomiendo que sea un portaminas, ya que de esta forma el trazo al dibujar siempre va a ser el más fino posible. En el caso del lápiz, en caso de que no tengáis posibilidad de adquirir un portaminas, también disponemos de un lápiz. En el caso del lápiz siempre tendría que estar muy bien afilado para que la precisión sea perfecta. Ya sabéis que con el lápiz, según vamos escribiendo, la punta se nos va redondeando y llega un momento en el que el trazo es tan grueso que en un dibujo cualquiera el trazo sería tan grueso que a la hora de pasarlo a coser no sabríamos si coser por la línea de dentro, por la línea de fuera de la raya, por el centro. Es más complejo, ¿vale? El patchwork, y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de los cursos, se basa en la precisión absoluta. Cuanto más preciso sea el patchwork, mejor va a quedar. Daros cuenta que estamos trabajando piezas de tela muy chiquititas, rectales muy pequeños. Entonces cualquier desviación en la medida, por muy pequeña que sea, aunque sea tan solo de 1 milímetro, si lo extendemos a 10 piezas, 1 milímetro por cada pieza, estaríamos hablando de un desfase en torno a 1 centímetro. Es mucho, ¿vale? Entonces siempre hay que intentar ser lo más precisos posible y lo vamos a conseguir mejor con un portaminas que con un lápiz. El siguiente elemento que no nos puede faltar son los lápices de colores. Aquí llevo yo un paquetito pequeño de 12 colores, pero para mi taller un poquito más fijo, más estable, este digamos sería el paquetito de colores de viaje, también lo llevo metido en el costurero, pero para mi taller, para un lugar un poquito más estable, tengo una caja de 72 colores. Esto nos va a resultar muy útil para cuando tengamos que colorear los bocetos, porque en el patchwork es imprescindible combinar los colores y nos tenemos que ayudar de los lápices de colores para poder llegar a nuestro diseño perfecto. También vamos a necesitar una regla de dibujo. Que no sea menor de 30 centímetros sería lo ideal. Yo, por si os sirve la sugerencia, en lugar de utilizar la regla de dibujo, aprovecho que tengo este tipo de reglas de patchwork para utilizarlas también como dibujo, pero en realidad son reglas para trabajar y poder cortar. Si os fijáis, tengo una en pulgadas y otra en centímetros, por lo tanto estoy cubierta en cuanto a cualquier medida que necesite tomar. La regla va a ser para unir los trazos en los dibujos, ¿vale? Va a ser para dibujar. Por lo tanto, si tenéis de estas, perfecto, os van a servir. Y si no tenéis de estas reglas tan manejables, os sugiero que os hagáis con una de este tipo y ya os digo que tenga al menos unos 30 centímetros de largo, porque si no, se nos va a quedar un poco pequeña. Aprovecho que tengo aquí las reglas sobre la mesa para explicaros que esta regla, la regla de dibujo, no sirve para cortar telas. Daros cuenta que es una regla que es mucho más finita que la de patchwork, que tiene en torno a unos 3 milímetros de grosor. Y entonces, a la hora de cortar las telas, si las vamos a cortar con el cúter, corremos el riesgo de que el cúter se nos levante por encima de esta cuestecita de la regla, que además suele estar aquí un poquito más rebajada, y cortarnos, ¿vale? Este tipo de reglas no sirven para practicar patchwork, pero las vamos a necesitar para dibujar. Ya que hablamos de dibujar, vamos a entrar un poquito en el terreno del papel o las plantillas que vamos a necesitar para poder crear nuestros dibujos. En relación al dibujo,
vamos a necesitar tener un papel que nos sirva de guía para realizar nuestros bocetos. Os voy a enseñar 3 muestras de las que solemos utilizar en el patchwork, que una de ellas sería el papel milimetrado. Ya sabéis que es un papel que viene marcado con unos mini cuadraditos de 1 milímetro cada uno, por lo tanto nos ayuda a identificar cuando estamos hablando de 5 cuadraditos está sombreado un poquito más oscuro y cuando estamos hablando de 10 un poquito más oscuro todavía. Entonces nos sirve para identificar digamos las medidas. Este papel es muy útil cuando tenemos que escalar un diseño más grande, por ejemplo, un diseño de 10 centímetros, pues en lugar de tomar 10 cuadraditos de estos de aquí, que igual se nos va el dibujo a una medida que se nos saldría del papel, podríamos utilizar los 5 milímetros como si fuesen 1, ¿vale? Y trabajar de esta manera. Bien es cierto que en el papel milimetrado, al haber tantas líneas, a mí me resulta un poco más confuso y yo suelo utilizar mejor el papel este de aquí, que es con una cuadrícula, que es una cuadrícula de 5 por 5 y podemos trasladar exactamente la misma función a este papel escalándolo de forma fácil, porque siempre nos es más fácil escalar las medidas de 5 en 5 que escalarlas milímetro a milímetro. Además, este formato de plantilla es en cartulina, por lo tanto utilizo este mismo papel para crear mis plantillas y trabajar directamente con ellas sin necesidad de utilizar el acetato. Otro tipo de papel que nos puede resultar muy útil es el isométrico. Con el isométrico vamos a sacar formas geométricas sencillas sin tener que utilizar medios como un compás o técnicas de dibujo un poquito más avanzadas. Para que os hagáis una idea, en este tipo de papel yo podría sacar perfectamente, marcando así de esta forma, un hexágono. No sé si lo habéis visto. Sí, se ve perfecto en pantalla. ¿Vale? Lo podemos sacar de esta medida o lo podemos hacer un poquito más grande si lo necesitamos más grande y en vez de una base de triangulito cogemos 3, en vez de 2 bases cogemos 3 y de esta forma podemos generar nuestras plantillas geométricas. ¿Que no queremos un hexágono y queremos medio hexágono? Perfecto, lo podemos partir a la mitad. ¿Vale? Entonces creo que este tipo de papel también es muy recomendable tenerlo para dibujo. Quizá no comprarlo, porque es verdad que existen webs en las que ya podríamos generar el papel, este tipo de plantilla, de la medida que nosotros queramos. Entonces, si os parece, en las notas de este curso os voy a poner la página web desde la que podéis acceder para descargar este tipo de plantillas de forma gratuita. Cuando queramos sacar plantillas un poquito más definitivas y duraderas, vamos a tener que utilizar el acetato. El acetato es esta laminita de un material plástico, que es el que se utiliza en encuadernación, que nos sirve para hacer esto que os digo, una plantillita un poquito más definitiva. Una vez que ya tenemos el dibujo y sabemos a la medida a la que queremos la pieza, si vamos a necesitar repetir mucho esa pieza, es conveniente realizarla en un material de este tipo antes que en cartulina, que es más fácil que se deteriore. También depende un poco de cómo queramos sacar la plantilla, porque este tipo de formato es perfecto para calcar alrededor y en la cartulina, bueno, pues lo haríamos de otra manera, ¿vale? Que ya os enseñaré en los cursos cómo lo podríamos hacer. Pero tened en cuenta que vamos a necesitar para nuestros trabajos tener acetato, especialmente si pensáis trabajar el patchwork a mano. Para poder marcar nuestras plantillas de acetato una vez que están listas, es conveniente tener un rotulador permanente, ¿vale? Con él podremos escribir las plantillas y de esta forma no se nos borrarán y esta misma plantilla nos la podemos guardar para que sea reutilizable para otros proyectos. Así que un rotulador permanente o un bolígrafo permanente yo lo echaría al estuche. Vamos a necesitar también tener marcadores para la tela. Hay un montón de modelos. Los hay en formato bolígrafo,
como el Pilot Friction o el Eraser, que es, digamos, el mismo bolígrafo, pero no son de la marca Pilot. O sea, hay de distintas marcas, los hay también de distintos colores. Fijaros que yo tengo de varios colores y bueno, tengo más, pero los tengo en otro sitio. Estos son los que llevo en el estuche que llevo dentro del costurero. Este tipo de bolígrafos, con ellos podemos escribir sobre la tela sin miedo, porque una vez que le pasemos la plancha se va a borrar. También os advierto que hay que tener un poquito de cuidado porque en según qué telas, sobre todo si son oscuras, cuando hacemos la marca y luego le pasamos la plancha, se nos queda una línea blanquecina donde estaba puesto el boli. Entonces es recomendable siempre que lo utilicemos por la parte trasera de la tela para marcar las telas, y si es por la parte buena de la tela, si es por el derecho, hacer una marquita un poquito discreta o utilizar otro método. Otro tipo de marcador muy común, que este sí que no dejaría la marca de la que hemos hablado antes, sería el marcador soluble con agua, ¿vale? Este tipo de marcadores desaparece cuando lo mojamos, entonces también nos sirve para realizar los proyectos de patchwork. Y luego pues tenemos los marcadores de tela de distintos colores. Podéis utilizar tiza, podéis utilizar pinturas, incluso sé que hay minas para el portaminas con este tipo de colores, ¿vale? Con la propia tiza. Estos también son muy útiles y vienen muy bien, sobre todo para las telas oscuras. Una cosa que os quiero advertir antes de continuar, aunque no es el objetivo de este curso, aquí solo estamos viendo materiales, pero sí que aprovecho para comentaros que este tipo de bolígrafos, los que se borran con la plancha, no los podemos utilizar para piezas que vamos a ir uniendo, ¿vale? Como para marcas duraderas. O sea, quiero decir, si tú te haces varias marcas en una pieza, haces una línea de costura y pasas por la plancha porque necesitas abrir la costura, al pasar la plancha se te va a borrar cualquier otra marca que tuvieras hecha en la tela y que pudieras necesitar después, ¿vale? Tened eso en cuenta con este tipo de bolígrafos. Otro complemento que vamos a necesitar y que lo voy a incluir en la sección de papelería es el pegamento. Estamos hablando de pegamento en barra, ¿vale? Es probable que ya hayáis visto este tipo de bolígrafos, ¿vale? Que incluyen el pegamento, está gastado, pero bueno, incluyen el pegamento en este tipo de bolígrafos, o bien si no, este tipo de aquí, que es un pegamento corriente de barra, ¿vale? Este moradito de aquí es muy útil, ya que una vez que lo impregnas, ya sea en la tela, en el papel o donde lo vayas a utilizar, digamos, mancha de color morado, y en el momento que se está secando, el color morado desaparece. Por lo tanto, en ese momento sabremos que el adhesivo ha perdido su función. Y entonces a mí me gusta trabajar con estos dos colores. El pegamento es muy útil para la fijación de piezas superpuestas, para aplicaciones o para, por ejemplo, en los cabin colocar la primera pieza y que no se nos mueva, ¿vale? Para este tipo de casos se utilizan los pegamentos y bueno, aunque os los incluyo los dos en la sección de papelería, bien es cierto que al menos este de aquí es muy probable que lo podáis encontrar en una mercería o en una tienda de labores, ¿vale? Otro elemento que tenemos que tener es un compás. Con el compás vamos a conseguir dibujar distintas figuras geométricas que no hemos conseguido sacar de los papeles que os he mencionado anteriormente. En ocasiones es imprescindible dibujar y para ello vamos a necesitar el compás para poder crear distintas figuras, como puede ser una estrella de 8 puntas o figuras similares. Entonces, conviene tenerlo. Y bueno, así hemos hecho un repaso de los materiales de papelería que vamos a necesitar para practicar el patchwork. Si no los tenéis todos, tampoco os agobiéis, ¿vale? Porque vas a ir sabiendo lo que necesitas en el momento en que lo necesites. No te hagas con un compás si no tienes pensado hacer una estrella de 8 puntas, por ejemplo, ¿vale? No os volváis locos comprando, porque con tener lo imprescindible, que serían el portaminas, la goma, el marcador y la regla, alguna cosita más, ya nos serviría, ¿vale? Pásate a la siguiente clase, que vamos a ver entonces los materiales que necesitamos para practicar el patchwork a máquina o patchwork rápido.
Venga, nos vemos ahora.